ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un amigo de la casa, un pianista argentino que va a estar presentándose el 18 de abril en la Casa de la Cultura de Almirante Brown a las 20 horas junto a la orquesta de justamente Almirante Brown que dirige Pablo Agri, y el 23 de abril en el Torcuato Tasso junto a Belén McKinley presentando el disco Otro Tiempo ahí en Defensa 1575 a las 20 horas. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. A donde los músicos llegan, la música va con ellos. Los músicos llegan y se van. No resisten quedarse. Es como si lo transhumante y el camino fueran parte de su microclima sonoro. Los músicos suelen dejar promesas que no suelen cumplir. Les cuesta volver al lugar donde enhebraron su magia y temen que el hechizo de su música no vuelva a provocar el encantamiento que robó al público, de donde recogieron aplausos y vítores. Los músicos llegan y se van. La música, esa manifestación sincronizada de sonidos con las cuales logran perturbar el espíritu más díscolo y doblegar a las antípodas de las clases sociales, es solo excusa de un mérito que le es propio y a su vez ajeno en esa conjunción de poseerlo y ser poseído que los anima a ir yendo más allá de su voluntad y de su inercia. Los músicos llegan y se van. Una tarde de tiempo memorioso, la fuente de su riqueza espiritual y el don creativo que les era propio se agota como se agotan esos ríos de montañas de andar cíclico y caudal belicoso y se acuestan al costado de sus propias sombras a memorar las epopeyas pasadas en la cansina actitud de la espera y la ausencia. Y es cuando someramente se han dado a no retornar. Hoy en esta noche de Letras y Corchea nos visita un pianista, compositor y director de bien ganada fama, con el cual dialogar sobre el nomadismo de los artistas. Es un placer, Juan Esteban Cuachi, contar contigo en nuestro programa. ¿Qué lo parió, che? Gracias por qué palabras espectaculares. Me has dejado sin palabras. Es difícil, pero bueno. Seguí hablando vos. No, pero te conozco como un hombre que jamás está en algún lugar, siempre está en todos los lugares. Aparte de ser un gran músico y te conozco por tu capacidad, pero vas de un lugar al otro, en un continuo andar.
Y lo que me hace recordar es que cuando uno rememora de antiguo, estoy hablando del siglo XVII, siglo XVI, XVIII, uno siempre ve a los músicos en una troupe andando por los caminos y llegando a los pueblos y haciendo una plaza, un círculo y tocando y después yendo a otros lados. Y ese andar pareciera ser que se hubiera roto en el siglo XX, o sobre todo después, a los comienzos del siglo XX, porque otras cosas empezaron a andar. Empezó a andar la radio, empezó a andar la televisión, empezaron a andar los discos, los cassettes, las grabaciones diferentes, las audiciones, y entonces el músico comenzó a ser sedentario, a quedarse un poco, porque tenía forma de llegar a la gente y que le lleguen las cosas, pero todo eso se fue desvaneciendo hasta el día de hoy, que llegamos a cualquier lugar, pero los músicos no llegan a ninguno, tienen que ir ellos de un lado al otro. Sí, ¿Cómo es tu andar? ¿Cómo es tu andar? toda esta reflexión que haces me parece muy cierta y muy certera, porque es verdad que eso paulatinamente se fue transformando en eso y cada vez más. Tal vez la experiencia de la pandemia aceleró también esos procesos en los cuales los músicos o los artistas o bueno, en general la gente empezó a experimentar esto de quedarse en casa. De hecho, estamos teniendo esta reunión que tal vez hace 10 años hubiera sido impensada tenerla de esta manera, y la estamos teniendo ahora. Y estamos conversando y cada uno en su casa. eh, pero también es verdad que a mí siempre me sedujo la idea del no lugar. El no lugar como un lugar incluso de pertenencia. Eh, Tal vez sea un germen no materialista que me acompaña de siempre, de no poseer, no ser poseído y no pertenecer, no tener la necesidad de pertenecer, eh, soltar los miedos, liberarse de lo que no es de uno, y al final lo que es solamente de uno creo que es la imaginación y todo lo que de la imaginación puede brotar. Y, y creo mucho en la atracción a sangre, creo mucho en el contacto uno a uno de las personas. Me gusta mucho la idea de poder viajar con la música. Nunca me gustó ser turista, nunca viajé si no es por música, jamás. Eh, Salvo, bueno, vacaciones con los chicos, así que nos vamos a la playa. Pero si no, nunca me fui a París a pasear, nunca en la vida hice eso. Siempre las 45 mil millones de veces que fui fue porque la música me llevó. No quise ir a lugares que no conozco. Mucha gente me dice, ¿no? Diste la vuelta al mundo, pero no sé, qué sé yo, no has estado en Egipto. Le digo, no, no, nunca fui a tocar a Egipto. El día que vaya a tocar a Egipto voy a ir a Egipto. Pero antes no quiero ir. Quiero que me lleve la música. Me gusta participar de esa cadena interminable de los músicos. Pienso que hubieron anteriores a mí que formaron eslabones, que yo soy un eslabón más y que después me van a continuar. Eh, no me creo tan eterno, me creo más efímero, más etéreo, eh, y creo que en eso viaja la música. Y creo que la música también es un viaje cultural. eh, Creo que cuando uno escucha a un músico tiene que saber de dónde viene, por dónde estuvo, a dónde va, con quiénes se encuentra. Es una manera de contar de dónde viene uno, ¿no? Cada vez que toco un concierto tengo la posibilidad de contar cómo es el barrio en el que nací, cómo son mis amigos, eh, no solo situaciones mías personales, sino situaciones que tienen que ver con una comunidad, con todos, ¿no? Eso creo que es el viaje. Ahora, tenés una múltiple faceta de compositor, de arreglador y de gran conformador de grupos. Eh, ¿En cuál es esa faceta en la que te sentís más cómodo? ¿En la del pianista, de que toca
y que da la Sí, vuelta al mundo tocando o cuando podés expresar lo que tenés adentro tuyo en una composición? mira, me siento incómodo en todas. Esa es la verdad. Y cada vez que estoy en una, me gustaría estar en otra. A veces me pasa que, no sé, tengo un concierto y tengo que estudiar para ese concierto y estoy estudiando y digo, ay, me gustaría estar escribiendo ahora. Y a veces estoy escribiendo y digo, ay, me gustaría estar estudiando ahora. Pasa eso. El famoso cataflorismo. Sí, qué sé yo, es parte, digamos, es lo mismo que antes le contestaba a tu padre con respecto a lo de los viajes. Es eso el culo inquieto, ¿no? El no lugar o el poder estar en todo. Me gustaría sí desarrollarme virtuosamente en todas las áreas. Siento que no lo he logrado, pero siento que estoy en pos, siempre. Siempre tengo la esperanza de ser mejor, ¿no? Entonces, bueno, sigo estudiando, trato de formarme. Creo que en esa es donde mejor me siento, en la de tirar la pelota para adelante siempre y encontrar desafíos. Ahora, eh, muchas cosas en la vida, la mayoría de gente, las encuentra sin ir a buscarlas, porque la vida lo lleva a esas cosas. Eh, Uno a veces tiene necesidad de trabajar porque tiene que comer. Eh, a veces uno proviene de hogares donde no le pueden dar todos los medios. Entonces uno, si quiere ir adelante, tiene que encontrarse los medios. O sea, y ese encontrarse los medios significa, si lo hace con lo suyo, o sea, con los elementos suyos, tiene que ocupar los elementos. Por ejemplo, si vos tenés que tocar en un lugar, vas a un bodegón o vas a cualquier lado, tocas y de pronto viene otro, un guitarrista, otro, o componen algo para que la gente escuche, pero de ahí uno se va y recibe el dinero para seguir tirando en las otras cosas que uno quiere hacer. Y así empieza a aprender, empieza a tomarle el gusto a ir a lugares diferentes y le empieza a tomar el gusto a conocer compañeros y le empieza a tomar el gusto a conocer gentes que le van enseñando diferentes formas de ser. ¿Cómo te llevas con este conocimiento de gentes tan diversas? Porque es otra cosa del músico. Socialmente, hay músicos, cuando uno habla de Beethoven, siempre lo escucha como cascarrabia, que tiraba todo por la ventana, ni importaba un pito. Pero un músico que va de un lado al otro, no, si es cascarrabia, no lo recibe nadie. Sí, mirá, es curioso lo que decís, porque yo, por supuesto que creo que una de las cosas fundamentales de cualquier ser humano, digamos, que trabaje medianamente cerca de lo que podemos llamar cultura, es viajar. Viajar y conocer gente y poder hablar otro idioma, poder trabajar con gente, armar un proyecto con alguien que piensa distinto por el solo hecho de haber nacido en otro lugar. Yo, por ejemplo, toqué muchos años y ahora tenemos un concierto juntos en mayo con un bandoneonista sueco que se llama Mike Augustsson, que siempre me gustó mucho tocar con él porque, bueno, porque piensa la música de otra manera, escuchó otra música de chico. Entonces, a mí me enriquece. Me parece que sí, tal vez una gran parte de la humanidad nos podríamos dividir en dos, ¿no? Los que no tenemos miedo a culturas extrañas y los que tienen miedo, digamos. Yo pertenezco a los que no tienen miedo a la cultura extraña, no creo que sea algo que me vaya a hacer mal, sino que considero que todo lo contrario es algo que me va a enriquecer a mí y me va a hacer mejor, porque voy a aprender de eso, voy a sacar algo limpio y todo me puede parecer fascinante, ¿no? Y me parece que está en eso, que está en poder evolucionar fusionándose con el otro sin dejar de ser uno, ¿no? Pero bueno, también tenés el caso de Bach, que no se movió ni 200 kilómetros de su lugar y escribió toda la música posible de escribir en la humanidad, la escribió él. Entonces, también ahí tenés la dicotomía, ¿no? De las distintas posibilidades. Para mí, a mí me sirve mucho eso y me gusta
me gusta participar de proyectos de otros y me parece que es bueno para la música que yo quiero hacer, para mi música, y que también me da la posibilidad de mostrarme quién soy, ¿no? Hace ya varios años cuando dejé de trabajar, digamos, expresamente para terceros, como músico profesional y me dediqué más a hacer mi música, comencé este camino de que si igual colaboro con alguien, qué sé yo, hace un par de fines de semana toqué con Walter Ríos y toqué los arreglos de él, pero toqué lo que yo quería, toqué como yo toco, digamos. Esas versiones que hicimos solamente las puedo hacer yo, digamos, porque es mi manera de abordarlo, ¿no? Lo mismo me pasa cuando trabajo con alguien como, bueno, como Belén o como quien sea, que trabajo para esa gente, eh, siempre soy yo el que habla, ¿no? En la música, no es el otro, ¿no? Hago un traje a medida, pero que lleve mi firma. No sé si se entiende un poco lo que digo. Totalmente. Ujú. Bueno, y ya que estamos hablando todo eso, de ese sello, de esa forma de tocar, vamos a escuchar un Sí, tema, vamos a ponerle dale, música, así la gente entiende de qué estamos hablando y no queda solamente en palabras teóricas imposibles me de encanta. plasmar. Así que vamos a escuchar Lo que día uno junto a Pablo Agri. Escuchábamos a Juan Esteban Cuachi y a Pablo Agri interpretando Lo que día uno, tema que forma parte de su disco Sin Red en vivo, y que posiblemente ya nos dirá Juan si va a formar parte de el concierto que van a dar el 18 de abril en la Casa de la Cultura de Almirante Brown junto a la orquesta Almirante Brown, a las 20 horas, la orquesta que dirige Pablo Agri. ¿Estará el lo que día uno o qué es lo que van a hacer No, bueno, en exactamente este lo que diga uno concierto? no va a estar. Nosotros con Pablo nos gusta mucho tocar juntos. Tocamos, por supuesto, que hacemos cosas de nuestro repertorio, digamos, pero siempre tratamos de estrenar música, de hacer música nueva permanentemente. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de tocar con una orquesta, pues tratamos de hacer música nueva. Ahora, en este caso, vamos a estrenar música mía y música de Pablo, que lo vamos a hacer con la orquesta. Y bueno, la verdad que estamos contentos porque siempre es un experimento y es una manera nueva y es una manera de seguir creciendo, ¿no? A él. Ahora, Y qué diferencia hay de los o sea, yo te escuché en Madrid tocar con Pablo y tocaban a dúo, tocaron en trío, tocaron en cuarteto, en quinteto, iban sumando músicos, Sí, iban cambiando lo que, por ejemplo, uno pudo haber escuchado en los discos en vivo de ustedes dos solos, sí. haciendo variaciones, arreglos.
Eh, ¿qué diferencia hay cuando les toca? Bueno, primero, no sé si Pablo va a tocar también, aparte de dirigir la orquesta, o solamente la va a dirigir y con una masa de músicos como es una orquesta. ¿En qué cambia? Bueno, cambia primero que la manera de encararlo es más escolástica, es más académica, Ujú. no hay tanto lugar a la improvisación, porque si no los volvés locos a los músicos y empezás a cambiar y a hacer bromas. Bueno, ya han visto con Pablo, nos divertimos mucho tocando y estamos todo el tiempo tentándonos y jugando a la suerte. Entonces, esa ruleta rusa a la cual jugamos tocando no la podemos trasladar a 20 tipos porque nos matan, ¿viste? Porque chocamos. Entonces, bueno, es más, algo más pautado, está más estudiado. Pablo, por supuesto, que va a tocar también, él dirige y toca a la vez. eh, y lo hemos hecho varias veces, esta experiencia, digamos, de tocar con orquesta los dos juntos. Eh, nos divierte muchísimo. Es muy divertido cuando tocamos a dúo, los dos solos, ¿no? Por eso también en Adrogué lo que vamos a hacer es una parte y tocamos los dos solos, ¿no? Que es la parte donde nosotros nos divertimos y donde nos hacemos chistes. Después viene la parte más seria, que bueno, que estamos con la orquesta y lo compartimos más, ¿no? Eh, y ahí ya tratamos de portarnos lo mejor posible y ser buenos, ¿no? Eh, Ayer hice el ejercicio maravilloso de escuchar 24 temas de Pablo con voz, porque creo que grabados, no sé si hay más, pero encontré 24, entonces me empaché de música sagrada, ¿no? De música, Pobre hombre. no de música. Ahora, este Loquedia uno que tiene un comienzo arrollante, pero hay una tendencia muy marcada en Loquedia uno que ya te escuché en España con tu grupo musical, ¿no? Sí, la máquina del tango. La máquina de tango, ¿no? De fabricar tango es, si no me Sí. equivoco. Bueno, o algo por el estilo. Es el amor irrestricto que le tenés a Piazzolla. Y eh, es verdad que cuando uno haga lo que haga propio, aunque no copie una nota de Piazzolla, si toca de una forma, le dicen Piazzolla, quiera o no, porque hay un género musical que no es el tango, que se llama el género Piazzolla, porque Piazzolla no le... Sí, creo que le había puesto contemporáneo, no sé cómo era, música contemporánea o algo por el estilo. O sea, de ese tipo de música contemporánea. Pero es arrollador. Eh, ¿Qué te facilita ya tener el género metido adentro tuyo para la composición y ejecución? Bueno, el tango, como cualquier estilo o lenguaje, tiene sus pequeños detalles, tiene su evolución, tiene sus propios elementos, sus herramientas. Eh, yo considero que Piazzolla es el referente, tal vez, de la verdadera evolución del género. No es el único, es el famoso, digamos, es la persona que verdaderamente lo llevó adelante, ¿no? Popularmente, si querés. Eh, pero conjuntamente con él y pegado a él y atrás de él aparecieron muchísimos músicos que encontraron en Piazzolla la posibilidad de modificar, de evolucionar un género que era el género del tango, que hasta ese momento había tenido su propia evolución, digamos, ¿no? Pero que había llegado a una situación de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, con un avasallamiento cultural internacional que hizo preciso pensar al tango como una evolución o como un retroceso, porque evidentemente venía un cambio a nivel mundial, a nivel cultural, a nivel
de cultura para masas, como decía Teodoro Adorno, ¿no? Piazzolla supo leer eso y entendió que el tango tenía que tener una evolución, porque si no iba a sucumbir en una música antigua, y lo superó esa situación, inventó algo, y después aparecieron muchos otros músicos que inventaron cosas. Lamentablemente, en Argentina hemos tenido algunos problemas con las etiquetas musicales. La industria ha virado varias veces y lo que hoy en día conocemos como rock nacional en un momento se llamó música progresiva. Incluso hay una entrevista muy buena, creo que es del año 79, de Charly García, donde dice que hace música progresiva, música de Buenos Aires. En ningún momento habla de rock ni de nada de eso, ¿no? Sino que lo toma como una continuidad de esa música. Y hay una gran unión en los primeros años 70 entre Piazzolla y la nueva generación de músicos que venían queriendo sumarse al tango, pero no desde una cosa así tan acartonada como ellos veían de señores grises, sino darle otro color. Y hoy en día tenés gente como Tommy Gubich en París, que hace una música increíble, Osvaldo Caló, bueno, un montón de músicos que hacen muchísima música que tiene esos elementos, muchísimos elementos, de la música de Piazzolla, digamos, ¿no? Así como la música de Piazzolla tenía muchísimos elementos de Julio De Caro o troilianas, y así como la música de Troilo tenía elementos de Arolas, y así como la música de Arolas, en fin, ¿no? Cuando tenés todos esos elementos, como los tengo yo, un lugar es el tango, una casa es el tango. Entonces, por eso mi grupo se llama La Máquina del Tango. No puedo hacer otra cosa que tango. Me sale solo, digamos. Toco una pieza de Bach y es un tango. Es fatal, ¿no? No puedo, no puedo salir de ahí. Me pasa un poco con el folclore también, porque también cuando pienso en otra cosa que no sea el tango me voy al folclore rápidamente. Son músicas que tengo asimiladas muy internamente, que no las pienso, solamente, bueno, las siento y veo el mundo desde ese prisma, ¿no? Lo aprovecho también, me parece que es un muy buen trampolín, es un lugar de pertenencia hermoso, pero sí siento que tengo la obligación, pero esto es una cosa más que tiene que ver con la culpa judío-cristiana, siento la obligación de tener que evolucionar. Por eso no me quedo solo en tratar de repetir un estilo, sino desde ahí, bueno, tratar de inventar otras cosas, ¿no? Sí, bueno, parte de lo que decís, ¿no? Esto de Piazzolla y el rock, el propio Piazzolla lo decía. Cuando Claro. le preguntaban sobre el rock, de ese momento él hablaba decía que era Sí, una continuación de su propia música, o sea que estaba de los dos lados, que no era que uno lo sentía y el otro decía, no, no, lo que vos sentís no va. sí, viste que parece Eh, ser que después de la segunda, después de la guerra de Malvinas hubo un quiebre grande, y se dieron cuenta que existía algo parecido a lo que después se llamó rock nacional, le pusieron ese título, la industria se volcó a acompañarlo y también a sacarlo de ese lugar del tango, ¿no? Ponerlo más en una cosa más de gente joven, que está un poco más superficial, eh, pero hemos tenido una música de lo que llamamos rock nacional, que era la música progresiva, que es impresionante, ¿no? sí, totalmente. Estamos conversando con Juan Esteban Coachi, vamos a hacer una pequeñísima pausa, en un minuto más regresamos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en las viñas, dorada de luna, se aleja hacia el corazón del vino, donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino, donde nace la primavera. Mojada de luz en mi guitarra nochera, ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas. Ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas. Escuchábamos a Belén McKinley junto a Juan Esteban Cuachi interpretando La Nochera, tema que forma parte de su último disco, Otro Tiempo, y que seguramente va a estar dentro del repertorio que van a tocar el 23 de abril a las 20 horas en el Torcuato Tasso, ahí en Defensa 1575. ¿Es así? ¿Va a estar ahí? ¿Va a estar Sí, por supuesto. Va a formar parte del repertorio y bueno, todos los temas nuevos de este disco que hicimos con Belén van a estar sumados a temas de su repertorio anterior, ¿no? ¿Y cómo fue Ahora, el proceso de grabación de este disco? Bueno, este disco es bastante particular. Es distinto a cualquier otro disco porque tiene un proceso de grabación un poco especial. Belén me dijo que quería grabar un disco nuevo, a ver si cuando yo iba a Buenos Aires a grabarlo o cómo lo podíamos hacer. La cosa es que hablando de eso yo le dije, mira, hay un estudio en Italia, en Bassano de Grappa, que es un estudio maravilloso, que tiene un montón de instrumentos, montones, infinitos, y tiene un técnico muy bueno, y podríamos hacer una experiencia de estar unos días ahí, de tocar y de grabar. Yo puedo grabar todo y lo vamos haciendo juntos. Quiero decir, nos encontramos y armamos los arreglos un poco juntos, un poco a piacere, ¿no? Sin tanto armar los arreglos para los músicos, sino bueno, vamos jugando. Y a Belén le encantó. Belén es una chica también así, de las que no tienen miedo a las ideas nuevas. Y bueno, así que nos encerramos en ese estudio y salió ese disco. Y estamos felices porque la verdad que el resultado fue muy bueno. Y fueron unos días muy intensos de muchísima música. Y también un poco el sueño
de cuando uno es chico y quiere ser músico, que es poder tener la posibilidad de estar en un estudio tocando un montón de instrumentos, sin límite, ¿no? Jugando. Así que así nació ese disco y ahora nos toca el reto de ponerlo eso en un grupo, ¿no? Pero va a estar muy bien porque aparte hay unos musicazos con los que tocamos en el Tazo que vas a ver que es espectacular. Bassano da Grappa, que es un hermoso lugar en el Véneto, ¿no? Italiano, al lado de un río hermoso que es el Brenta, ¿no? Si no me equivoco, y es tierra de uno de los grandes arquitectos de la zona, que era Palladium. Está ese puente tan bello de madera de Palladium. No sé cómo fuiste que recalaste en ese lugar. Es un misterio porque, ¿cómo os pareciste? Porque uno conoce, yo conozco Brenda porque estuve ahí 2 veces, pero que de pronto alguien aparezca por ahí es un poco extraño. Pero más extraño es encontrar un bombisto, un guitarrista eléctrico, un guitarrista de Acústico. guitarra De criolla, caña un, folclórica. un pianista eléctrico, todos en la misma persona. ¿Cómo hiciste? Y bueno, eso es parte de la esquizofrenia. Es lo que Sí, te ¿cómo da. hiciste? Porque no puedo entender. ¿Cómo? Porque no más así que te pusiste el bombo adelante, una guitarra en la mano, la armónica delante de la cara, y todo, ¿viste? Como hacen esos músicos que van por todo y tocan y Bueno, cantan. mira, el estudio es un estudio muy particular, de una gente muy particular, y yo tuve la suerte de, a través de un sello italiano, ir a grabar ahí el disco que hicimos con la máquina del tango, lo grabamos ahí en Bassano de Grappa, que aparte es un estudio, pero hermoso y muy bien equipado, pero increíblemente equipado. Y tiene instrumentos viejísimos que los tiene muy bien mantenidos, cosa que también no es tan común. Y tiene un técnico buenísimo, Diego Piotto. Y entonces yo le pedí a Diego que arme los instrumentos, la mayoría de los instrumentos que usa, que los arme en círculo. eh, y entonces yo iba pasando de un instrumento a otro. Entonces, qué sé yo, la nochera. Bueno, entonces lo primero que grababa era lo que llamamos una click track, que es el pulso, para tener una idea rítmica del tema, de la velocidad del tema, y después grababa, no sé, la percusión, y después grababa el bajo, y después grababa la guitarra, y después grababa el piano, y después grababa un Hammond que tienen que es buenísimo, después grababa los otros teclados electrónicos, porque tiene un par de pianos eléctricos, nada, que me gustaba muchísimo, y tiene unas guitarras espectaculares, ¿no? Tipo una Gibson del 67, qué sé yo, cosas que no encontrás o que de encontrar te costaría mucho dinero, están ahí, están afinadas y mantenidas, está todo bárbaro. Entonces, bueno, por eso te digo que era como, mira, hay una tienda que cada vez que puedo voy, que está en Nueva York y en Los Ángeles, que es Guitar Center, y me quedo todo el día. Y voy cuando abren, voy a las 9 de la mañana y me quedo hasta las 10 de la noche. Y toco todos los instrumentos, todo el tiempo. O sea, es mi plan. Es mi plan. Un día me acuerdo que me sacaron y me dijeron, no comiste en todo el día. Y yo decía, es que me vuelvo loco. Es ¿Viste? tu Disney. Es mi Disney, claro, vos me dejás ahí y me vas a buscar ahí en la noche y estoy ahí. No gasté un mango, no hice nada, no me drogué, no bebí, no comí, no hice nada, ¿viste? Eh, sí, me parece, no sé, a mí me encanta la música, me encanta la música. Me parece que el sonido de la música es algo increíble. Me conmueve al día de hoy, ¿no? Y sé, porque la vida me enseñó, que ni siquiera es un trabajo. O sea, yo no puedo decir que trabajo de esto. Yo vivo de esto, tengo una suerte bárbara. Eh, y le agradezco a Dios o a quien sea todos los días lo mismo, ¿no? Porque trabajar en una obra en construcción o trabajar es otra cosa.
pero hacer música es un placer, sea como sea. Ahora, decías recién que uno de tus grandes desafíos ahora es plasmar todo esto que hizo el multiinstrumentista Juan Mm. a una banda que es con la que se van a presentar en el Torcuato Tazo. ¿Cómo es ese proceso, más que están a la distancia y que vas a llegar con pocos días, ¿no? Para poder Mirá, ensayar y trabajar y pulir toda la banda? mirá, primero que hay unos musicazos espectaculares que tocan mucho mejor que yo. Entonces, eh, no me hace falta nada, digamos. Tengo más suerte, inclusive, porque ellos van a tocar cada uno en su instrumento mucho mejor de lo que yo pueda imaginármelo o hacerlo. Entonces, me parece que ahí es donde va a crecer también más. Pienso que el proyecto este con Belén tuvo la posibilidad de existir solamente en el disco, cosa que también me parece que es algo hermoso de la música. Poder existir en un momento solamente y no tener la obligación de tener que repetirlo. Puede ser un solo momento, por suerte se graba y bueno, lo podemos escuchar, pero no hace falta tocar lo mismo. Lo único que hace falta, bueno, es hacer otra cosa. Es lo mismo que sucede, qué sé yo, con Pablo, cuando vamos a tocar ahora en Adrogué, tenemos las partituras, pero no vamos a tocar igual que hace una semana, que ayer, que hace 20 días. Vamos a tocar distinto. Entonces, lo que vamos a presentar en el Tazo son estos temas de este nuevo disco, pero conformados con el grupo que vamos a tocar. Por supuesto que vamos a tener la guía esa de lo que yo grabé, y vamos a tratar de reproducirlo, pero también vamos a tratar de usar a esos musicazos que tenemos que puedan tocar, ¿no? Ahora, en el caso de lo que vas a tocar en el Teatro Colón, ¿quiénes van a conformar, si es que sabés, el grupo musical? Mira, no Porque lo ahí va a sé. haber ¿Quiénes bandoneones, son? hay un tema, por ejemplo, que tocaste con, ¿cómo se llama? Con Pablo, y tocó Marcelo ahí también, Isingman, en un tema, ¿no? ¿No? Bueno, no sé, ¿quiénes estarán en el grupo? Porque él siempre, si es bandoneonista, lo trae a Romo o algo por el estilo. Mirá, No, nosotros con los bandoneonistas tenemos amor y odio, sería. Este, no, mentira. No, en el disco ese, en Tango Vivo, grabó Marcelo un tema. Marcelo, coincidimos en Buenos Aires, eh, y lo invitamos a grabar y vino él encantado también. En este caso no vamos a tener bandoneón ni vamos a tener cuerdas, ¿no? Lo que hicimos en el Colón fue solamente con cuarteto de maderas, eh, bueno, maderas mix, porque cuando me llamó Pablo para hacerlo, nos dijo, mira, tenemos que hacerlo con grupo. Yo le dije, mira, hagamos un grupo que no tenga nada que ver con el tango. Entonces pusimos fagot, clarinete bajo, corno francés y corno inglés, que es un grupo informal, digamos, académico pero informal. Eh, Me gusta mucho ese grupo, suena muy bien, y también es uno de los desafíos de hacer tango con elementos que no sean del tango, ¿no? Propiamente dicho, sino que se puede hacer igual. Igual va a sonar a tango, igual va a sonar a Buenos sí, Aires. no cabe duda. Ya que estamos hablando del disco, de la grabación, del concierto, vamos a escuchar un poquito más de música y Dale. vamos a poner este hermosísimo tema, Parte del aire. Lo pensó 2 veces y se marchó como una frutilla a su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de
presagio de las comadres. El amo una estrella en su soledad, una noche antes de Navidad, recortó los cables con un diamante. Y allí va parte del aire. Escuchábamos a Belén McKinley interpretando Parte del Aire, tema que forma parte del disco Otro Tiempo, que grabó junto a Juan Esteban Coachi y que van a estar presentando juntos el 23 de abril en el Torcuato Tazo en Defensa 1575 a las 20 horas. Eh, ¿Qué diferencia hay entre este disco Otro Tiempo que grabaron juntos, solos, allá en Bassano da Grappa, con el disco anterior de Belén, del que también grabaste, que participó Pablo Ari y un montón de otros músicos? ¿Qué diferencia hay en el proceso, en lo que buscabas? Porque fuiste el director musical de ambos proyectos. ¿Qué diferencia Mira, o en qué se parecen? este es el tercer disco que hacemos juntos con Belén. El primer disco que hicimos lo hicimos con cuerdas solamente, cuerdas, piano y percusión, y tenía como esa diagonal entre la música popular y la música académica. Entonces era hacer temas como Samba de mi Esperanza, porque yo quería hacer temas muy folclóricos, eh, La Chacarera del 55, bueno, no me acuerdo ahora la lista de temas, pero era ese repertorio así bien folclórico, pero con este aire académico. Después, cuando Belén me vino a buscar para hacer un segundo disco, le propuse que hagamos una cosa con el grupo que ella estaba tocando, porque me parecía que ella estaba necesitando tener material grabado que sea con un grupo un poco más actual, y no con el material que ella tenía antes. Entonces nos juntamos en un estudio con Pablo Tosi, que es el contrabajista, con Mario Guzzo, percusionista, y Mariano Delgado, guitarrista, y con ese cuarteto tocamos los temas que yo arreglé, que tenían un corte folclórico, por supuesto, y tratando de ser más tradicionalista que moderno, ¿no? Pero que tuviera así un sonido un poco más activo, y más moderno, si se quiere, ¿no? En cambio, el último disco ya fue una propuesta más loca, porque yo le pedí jugar con sintetizadores, con pianos eléctricos, cosas que no estaban tan vistas por ella y que después son muy difíciles de reproducir con un grupo en vivo, ¿no? Entonces, por eso está pensado este disco no como un disco de música para tocar en vivo, sino un disco para escuchar. Esas son las tres diferencias de estos tres discos que grabamos con Belén. Y en las tres es un placer trabajar con Belén, porque ella sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere también, cosa que es a veces más importante que otra cosa. Y también, bueno, me deja a mí trabajar y proponer, y confía mucho. Entonces, en ese es una muy buena manera de trabajar. Vos sabés que normalmente cuando trabajás con Pablo, bueno, y en otras producciones, tu cantidad de temas propios que hay son tantos que siempre intercalan temas de Pablo, bueno, temas de Piazzolla o no, de Piazzolla, o de Gardel y de otros, pero intercalan temas de uno y de otro. Lo que no te he escuchado son temas folclóricos. O sea, no es que no tengas, capaz que te dio su botón, pero yo no escuché. Mm. ¿A qué se debe que, por ejemplo, porque si le hubieras dicho a Belén, me gustaría mirar un tema, escuchame uno mío, Belén, que es la alma grande, te hubiera dicho, sí, por Dios, además te adora, entonces, más todavía. ¿Por qué? Mira, Porque primero, vos decís que el folclore te es lo mismo entrar, pero... no, eh, bueno, mira, por un lado es que
con las producciones de Belén yo trato de ser muy respetuoso de lo que Belén quiere cantar y trato de no meterme en ese lugar, ¿no? Ella es como si alguien viene y me dice, mira, quiero usar este traje. Bueno, mi tarea es cortar Trabajar y ahí. coser para que le quede lo mejor posible el traje. No tengo esa personalidad que tienen otros por ahí de avasallar con cosas mías o decirle, mira, yo tengo esto, fíjate, no lo tengo, no lo tengo incorporado en mí. Es una gran crítica que me han hecho muchos, diciéndome que podría tener otra vida si fuera de otra manera, pero no me sale, ¿viste? A mí eso no me surge. Me surge respetar las cosas de los otros y sumarme. Y con respecto a la composición desde el folclore, mira, primero que en el folclore me siento cómodo, pero no siento que sea mi casa totalmente. Eh, Sé que hay una gran diferencia de lenguaje entre Adolfo Ábalos y yo, a quien conocí y a quien quise y a quien he admirado muchísimo, pero toca de otra manera, distinta a la mía. Yo no puedo hacer eso. Eh, Como si lo puedo hacer, qué sé yo, alguien de mi generación como Gabriel Luna, que toca muy bien esa música. Yo eso no lo tengo, entonces el folclore lo toco de prestado, lo toco a través de un vidrio, lo conozco, sé cómo funciona. eh, Además, tu familia, tu sí, madre es una folclorista. Así que, pero no me siento en ese lugar, ¿viste? En cambio, si yo escucho a Salgan, bueno, yo sé que tocamos la misma música. ah, Ujú. o sea, hay un pago de donde uno es, un palo donde es. Vos sabés que yo cuando te Exactamente. escuchaba, donde te escuchaba hablando, me hacís acordar de que hubo hasta los años 1940 o 30 y pico por ahí más o menos, no existía la música del Renacimiento, no existía la música ficta, no existía la música de Vivaldi, ni de Telemann, ni de nada. Había muerto hasta que alguien de pronto descubrió a Vivaldi. Y Ah, entonces bueno, sí, claro, eh, por supuesto. lo descubrió porque entró en bibliotecas y vio obra. Esto fue en el año 40. Hasta ese año no existían ni los instrumentos siquiera, ni ninguno. Incluso hasta bien entrado el siglo pasado, el siglo XIX, no se conocía a Bach, porque el que lo trajo a Bach fue Mendelssohn, que Exactamente. lo descubrió y lo colocó. Es decir, que había un bache en la historia. ¿Qué tocaba Bach? ¿Qué tocaba Vivaldi? Porque lo demás sabemos que son sinfonías, sonatas, esto, pero de pronto aparece esa música. ¿Qué tocaban ellos? Es por lo que hablo de Piazzolla. ¿Qué tocaban ellos? Vivaldi tocaba Vivaldi. Y después le pusieron que era música, algunos que le llamaban ficta antes, o música barroca, para Sí, ponerle un nombre. Para ponerle un nombre. Eso es Piazzolla. exactamente, sí, exactamente. Cuando muchas veces se criticaba a Piazzolla diciendo que, mm, que se repetía mucho, y en verdad no se repite, son los compositores que tienen una idea y que la van estirando y la estiran y la estiran y la usan y la usan y la usan. Siempre, porque es así, porque se defiende su propio lenguaje, ¿no? Es un lenguaje personal eh, que no siempre es original, pero sí muchas veces tiene que ser personal, ¿no? Es un sello de un músico, de cómo toca un músico, y su sonido, también, su sonido. Por eso también, eh, bueno, claro, nunca escuchamos a Bach, ¿no? Siempre escuchamos una interpretación de él. No, pero nunca lo hemos escuchado a él. Y a Vivaldi tampoco, A mucho Vivaldi menos. tampoco. Bueno, hemos tenido la suerte de ser contemporáneos de Piazzolla y poder no solo escuchar su música, sino escuchar, interpretar a él
y decir cómo era la música de bueno, él, ¿no? y también quedaron las grabaciones, ¿viste? Porque es tremendo, porque lo que pasa con Piazzolla, por ejemplo, hay muchos grupos que tocan la música de Piazzolla, y a mí me pasa mucho que los escucho y digo, sí, pero no suena, ¿viste? Falta el tipo tocando, ¿viste? Y eso es difícil, ¿viste? Por eso hay que hacer nueva música también. Bueno, Sí, Esteban sí. Cuachi, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de Letras y Corcheas. Ha sido como siempre un placer enorme hablar con vos, escuchar tu música y a la audiencia, no se olviden, 18 de abril en la Casa de la Cultura de Almirante Brown va a estar tocando Juan Esteban Cuachi junto a la orquesta Almirante Brown que dirige Pablo Agri a las 20 horas, una cita imperdible. Y después, unos días después, se toman un descanso y van a escucharlo el 23 de abril también a las 20 horas en el Torcuato Tazo junto a Belén McKinley, donde van a estar presentando el disco Otro Tiempo, ahí en Defensa 1575. Así que ya está, agéndenlo, saben que no pueden perderse estas dos oportunidades. Viene de Madrid, está poquito tiempo en Buenos Aires, así que es una oportunidad única. Juan, un abrazo grande y un placer como Muchas siempre. gracias, amigos. Ustedes saben lo que los quiero y estoy muy agradecido a ustedes siempre. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juancito. Eh, Tengo la suerte de conocerte y de conocer a una persona de una mente prodigiosa y un instrumentista y un músico que no tiene calificativos. Es muy difícil. Lo más versátil y lo más amplio posible de los calificativos. Muchas gracias. Muchas gracias, che. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.